puede entrar. Bendito sea Dios. Está preocupada. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Lick, ¿cómo le va? Bien, Qué ¿ya gusto recuperada? saludarme. Igualmente. ¿Ya se recuperó? Sí, Ah, bendito sea Dios. Me alegra mucho. muchas gracias. Todo muy bien. Ah, qué bueno. Qué bueno que se le ve muy bien. Lo bueno es que Ah, parece ser que no se agravó. Eso es bueno. no, la que estaba maldita, bueno, yo también, pero es de pancita, es Ana Julia. Anda, Julia, sí, tienes razón. Sí, Me equivoqué. sí, Ana Julia, no se preocupe. Pero bendito Dios, creo que también va a estar bien y va a estar aquí en la conferencia. Ah, bendito Dios, me alegra mucho. Me alegra mucho. ¿Cómo le fue esta semana? ¿Sí me escucha? Ahorita sí, había dejado de escucharla. Aparecía apagado su micrófono. Es correcto, sí, sin querer lo apagué. Le pasa a uno con Como frecuencia. estaba que leyendo Buenas noches, unas licenciado. líneas de Fernando Sabater. Gerson, mucho gusto, bienvenido. Sí, correcto. Sí, cuénteme, Gracias. ¿qué piensa de Sabater? Pues su ideal, se le puede decir, o su forma de pensar en la ética, eh, emociona porque va más a lo, a lo moral, a lo que uno realmente siente, ¿verdad? Y ser uno mismo. Es un pensamiento muy moderno, muy actual, pero diferente al de Adela Cortina. Aunque los dos hablan de la ética, piensan completamente diferente. Y eso es bueno. Eso es bueno que nosotros Así, podamos tener o confrontar dos pensadores de la actualidad que nos hablan de ética, ¿verdad? sí, yo inicié con él y luego me paso a Adela porque quería ver esas dos, hacer una comparación, ¿verdad? Sí, sí. Gerson, ¿cómo le fue la semana? Bien, licenciado. Gracias a Dios, todo bien. Me alegra mucho. Y también se está integrando Eric. Bienvenidos. ¿Lograron ver el video de Sabater? Yo aún no. No, vale la pena que lo mire. Sí, sí. Después de clase nos quedamos en eso. Muy bien. Ya está con nosotros Eric también. Normalmente no entra mucha gente, ¿verdad? La primera entraron como 16, la segunda, no, como 14, la segunda como 16. A pesar que intentamos resolver el problema que se les cruzaba contra clase. Siempre que la primera clase se nos cruzó con otra y así se conectaron la semana pasada, ¿vale? Sí, pero no subió mucho el grupo, apenas fueron como 4 adicionales, no sé qué habrá pasado. Y tratamos de darle mucha publicidad para que todos estuvieran aquí, ¿verdad? ¿Y usted cómo ha estado? ¿Todo bien? Maravilloso, bien, maravillosamente bien, gracias a Dios. Eso es bueno, usted. Qué bueno. Cuando uno mira en la calle, se entera de lo que pasa con las personas, con la enfermedad, violencia, accidentes, todo eso. Uno le da gracias a Dios regresar a su casa sano, ¿verdad? Es importante la situación de hoy en día, la verdad que sí. Sí, sí. Alguna persona se me acercó el lunes que llegué a trabajar y me dice, mira, cuídate, o sea, así de lejos me da trata de darme un abrazo, me dice, pues cuídate mucho, me dice.
Y con él nos contagiamos el mismo día de la enfermedad, en diciembre. Y él se sentía responsable, ¿verdad? De lo que pasó a mí especialmente, aunque él estuvo grave 2 días en el intensivo, en el San Juan de Dios. Yo estuve igualmente grave, pero nunca llegué al hospital. No me dejaron, tomaron la decisión de no llevarme. Por las cuestiones esas, que si lo intuban a uno ya no regresa, decían, y por eso me cuidaron en casa. Pero eso, de hecho, fue una situación bastante difícil. Y él me decía, vos cuídate mucho, hermanito. Decía, hermanito, cuídate porque la cosa está grave. Y ahí en la oficina hay mucha gente que se ha estado contagiando. Buenas noches. Juan Carlos, mucho gusto. Entonces tenemos ya a Gladys, no hemos podido verla. Eddie. Buenas Eddie noches, Castillo, licenciado, compañeros, buenas mucho noches. gusto. Gladys también Buenas está con noches. nosotros. Buenas noches, licenciado. Hola Gladys. ¿Cómo ha Eric. estado? Bendito Dios, bien, bien, bien. Ay, que me alegro, que me alegro. Bien portada. Ay, ay, sí que obligadamente tenemos que estar bien portados. No lo dejan salir. No, usted el viernes me salgo a las 3, a las 4 ya quieren que esté en la casa sentado, bañado y habiéndome reportado, si no me jalan las orejas. Mire, hoy estaba tocando el tema de lo de COVID. Complicado. Se vislumbra que de aquí a fin de mes la situación se va a complicar más todavía. Y creen que esta tendencia llegue hasta fin de año. Con esa situación, si no hay distanciamiento, si no nos cuidamos, si no mantenemos, cuando menos la higiene, que es lo que sugiere. Les comento por experiencia personal, a mí me dio a principios de año, pero uno de mis familiares se enfermaron hace un mes, 2 meses, ya con la nueva cepa que está más afectando más. Por medio de unos contactos nos enviaron los teléfonos de unos médicos COVID que ellos visitan a los pacientes en su casa, los atienden en casa y les dan todo el tratamiento y todo el procedimiento en casa. No es tan caro como un hospital privado, pero tampoco tan barato como para ir a caer al Parque de la Industria o a Villanueva. Les digo por experiencia, sé de gente que ha salido de lo más difícil por medio de ellos. Los han sacado adelante. Entonces, se los cuento porque ellos fueron la primera línea de médicos que estuvo en el Parque de la Industria, que se retiraron porque no les pagaron su salario. Y ahora montaron su servicio de atención a particulares y llevan todo, laboratorio, rayos X y todos los medicamentos para atenderlo a uno en casa. Eso es. Sería que pudieras compartirlo. Lo puede compartir ahí en el chat porque es algo que nos puede servir a todos de una u otra manera, ¿verdad? Ok, sí, les comparto ahí los contactos, ahí para que ustedes lo tomen en cuenta, por familiares o algo, porque sí está difícil. Un primo falleció la semana pasada, otro tío político hace como 15 días, está difícil, así que cuidarse. Sí. Es increíble, de verdad, cómo nos está dañando esto de una forma impactante. ¿Qué decirles? Está falleciendo mucha gente, de verdad. Si uno le pone a los amigos, empieza a preguntar Buenas entre los... noches. Buenas noches, Alicia, bienvenida. Ya tenemos un bonito grupo, ya hay 12, tal vez porque hoy se termina la clase, entonces ya quieren salir de mí ustedes, pero no Buenas van a poder. noches, licenciado Hola, Román. Xiomara, mucho gusto. Hola, mucho gusto, Liz. Igual, van a tener que escucharme en otro curso que ya sé que viene en el camino y me van a tener que aguantar. ¿Cómo? ¿Qué otro punto de parte? Ay, Dios, hay uno que se llama archivística, no sé si ese es el que doy con ustedes.
Y el otro ahorita no me recuerdo el nombre. Alguno. Archivística puede ser. Pero bueno, ya vamos, si quieren empezamos un poco a entrar en materia. Se me ocurrió ponerlos a leer, más que a leer, a ver un poco a Sabater. Si ustedes ven la formalidad y la seriedad de los videos de Adela Cortina, contra la informalidad, incluso la forma de vestir de Sabater, dice mucho, ¿verdad? O sea, uno está viendo ahí dos enfoques modernos, pero muy diferentes de ver las cosas. Y por eso dije yo, bueno, quiero ver qué opinan estos jóvenes, leyendo dos versiones modernas. Podríamos haber leído un poco a Aristóteles, si uno se va a un curso profundo, largo, de un semestre, digamos, les puede poner a leer a los clásicos y después los puede poner un poco un poco a la historia de cómo se ha ido conformando la ética. Hasta nuestros días, pero un curso de 3 semanas es complicado llevar el conocimiento profundo de la materia, pero sí es posible que nosotros podamos hacer un poco de despertar la conciencia y el compromiso para que hagamos una Guatemala mejor. Les he dicho siempre que yo los foros no los califico así el día domingo en cuestión de media hora, sino que yo leo uno, leo el otro, dice lo que le dice a una persona, el intercambio que se va dando entre ustedes y me lleva tiempo. Y por eso es que ustedes no encuentran el miércoles, que debía ser la fecha límite, debía tener ya los foros calificados. Pero es porque me preocupo mucho de leerlo adecuadamente. Déjenme ver, alguien está escribiendo. Ahorita lo puso lo de los médicos. Muchas gracias. Muchas gracias, ya ahorita lo leí. Espero que todos le puedan dar seguimiento ahí, que lo guarden, ¿verdad? Así que muchas gracias, Juan Carlos, por la información. En un momentito me mandan la tarjeta con los datos. Esta es una información que ustedes pueden ver en Facebook de la cantidad de pacientes que ellos han atendido. Okay. Por prevención. Ok, cuidado. Gracias, Juan Carlos. Entonces, sigamos con el tema. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿la ética son libros, son documentos, son videos? La moral, ¿qué es la moral? ¿Qué es la ética? Sirve para sacar un curso más en la universidad y que digamos, bueno, llené el pensum, saqué 100. Se han dado cuenta que soy muy generoso para calificar. Demasiado generoso, creo yo. Debería ser un poco más duro, tal vez, con ustedes. Al momento de calificar, especialmente a alguien que trabajó conmigo, pues debería ser yo más exigente para que trabaje con fuerza. Pero la pregunta es, ¿qué es la ética? ¿Qué es la moral? ¿Será lo que dicen los libros o es algo más que eso? ¿Es vida? ¿Cómo se lleva en el día a día la ética y la moral? Y por eso la pregunta que les hacía a ustedes en el foro y me llamó la atención algunos de los comentarios, solo anoté 2, 3 tal vez. 2 de lo que he calificado hasta el momento, pero alguien decía, y no ha entrado a la clase todavía, pero decía, mire, los guatemaltecos somos bastante amables y eso parece ser algo de nuestras características y decimos no gracias, sino muchas gracias. Y cuando nos relacionamos con otros que no son de Guatemala, o incluso con gente de la costa o la gente de Zacapa, a veces les caemos mal. Se escucha lejos, no me escucho bien. ¿Es cierto que no me escuchan bien? Sí se escucha muy escucha, bien. licenciado. Le voy a dar más volumen al micrófono. Me han dicho que soy muy gritón. Gracias, licenciado. Bueno. Entonces, el tema es que gente de Oriente, gente de otros países, gente de la costa, dicen que los capitalinos especialmente, muchas gracias, mire, ¿sería posible que yo le haga una solicitud de compra? ¿Sería usted tan amable de servirme un cafecito?
¿me podría regalar un agua? Mire, quisieron los tacos, ¿me los puede vender? Y cuando los recibimos decimos, gracias, Dios lo bendiga, y hablamos, más de la cuenta. Y cuando uno llega, por ejemplo, yo tuve la suerte de estudiar en El Salvador, y cuando regresé a Guatemala, aparte de hablar como salvadoreño, eh, todos me decían que yo les sonaba muy pesado, porque casi no estoy acostumbrado a decir, mire, ¿me puede regalar un agua? Pues sería tan amable, ¿me podría regalar un agua? Yo llego y me da una coca, por favor. Entonces dicen que soy pesado. Pero en Guatemala ponemos muchos apelativos, no porque eso realmente nos haga ni educados, ni más éticos, ni más morales, sino que es una forma muy característica del chapín, del guatemalteco, hablar así tan rebuscado. En otros países, en México, como les digo, en la misma costa, en Zacapa, van al grano, no adornan tanto las cosas. Pero el tema es que en la ética, cuando nosotros hablamos de ética y de moral, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y una de las compañeras que yo creo que ya está en la clase, hace una confesión pública. Dice, mire, yo tengo un grave problema, un antivalor, y como ustedes ya leyeron los valores, por eso lo puedo repetir en público, dice, yo tengo problemas para entrar al trabajo, siempre llego tarde. Yo sé que ahorita se río porque ella sabe a quién me refiero. Y el tema es la hora chapina, ¿verdad? Y quiero contarles una anécdota ahí. Una vez llegué a una actividad que teníamos en Escuintla, donde estaba el alcalde, el gobernador de Escuintla, muchas autoridades. Y entonces la persona con la que yo iba manejando, ese día yo me llevé mi carro, me pidió el favor de llevarle. Y cuando llegamos me dice, hazme un favor vos, bájate y mira si ya está lleno el salón y si ya está el gobernador y el alcalde. Y ya están las máximas autoridades, pregúntate cómo está el asunto. Bueno, entro, miro, había muy poca gente y entonces ya sabe, el alcalde, el gobernador no habían subido a la mesa principal, pero estaban abajo esperando. Yo, están ahí abajo, perdón, creo que faltaba el gobernador. Y me dice, pues, vamos a dar una vuelta, te invito a un café, vámonos a Mac. Yo, mano, ya es hora, empecemos. No puedo. ¿Por qué? A mí me tienen que esperar. Yo no espero a las autoridades. Yo, no, es la hora, citamos a la gente, un tercio de la gente ya está ahí. No podemos nosotros hacerle el desaire a ellos, ni a las autoridades que ya están esperándote. No, vamos a un café. Entonces, di un par de vueltas, le dije que no encontré Mac, que sí sabía dónde estaba. Pero no lo encontré y me regresé y entré y le digo, vos, ya está casi lleno el salón. Entremos. No, es que a mí me esperan, yo no espero. El asunto es que muchas veces nos hacemos esperar nosotros. Con esta misma persona, pero en otra dimensión, varios años después, teníamos una reunión y el que iba a presidir la reunión era el vicepresidente Rafael Espada. Cuando llegamos, digamos, estuvimos ahí ya preparados como 10 minutos antes. Y él dice, muchachos, a ver si ya están. Yo dije, la misma historia, ¿verdad? Y dijimos, bueno, hay bastante gente. Y el alcalde, el gobernador, no han llegado. Se queda viendo su reloj. Bueno, tenemos todavía 5 minutos. Si la reunión empezaba a las 8, por decirlo de alguna manera, a las 8 en punto, él dijo, vamos, es que faltan ellos, no importa. La gente nos está esperando. Por respeto a la gente, iniciamos la reunión aún sin ellos. Pues que en la agenda ellos tienen palabras, entonces debieran haber venido temprano. ¿Ustedes socializaron la agenda? Sí, bueno, sabían que tenían que hablar, arranquemos. Y todos así como con pena, empieza el evento y que el himno, la granadera y todas esas cosas del protocolo.
Y casi terminando el himno, aparece corriendo el alcalde que estaba enfrente comiendo, esperando que se llenara el salón. Y poco a poco van llegando las autoridades, pero él arrancó con la agenda, ¿verdad? Entonces nos dice, al terminar la actividad, respetemos a las personas, lleguemos a tiempo. Porque imagínense, él es cardiólogo, ¿no? Ustedes saben, vivió en Estados Unidos. Dice, imagínense que yo llego tarde a una operación de alguien que se está muriendo y me piden que yo le opere, hago una operación de corazón abierto. Y a mí se me ocurre pasar tomando café. La persona se me va a morir. La vida de él está en mis manos. Tengo que llegar. Esa es, digamos, la diferencia entre quien llega tarde, quien se hace esperar, o quien tiene la responsabilidad de cuidar y proteger a los demás y respetar el tiempo de los demás. Entonces, es fácil, es fácil. Tuve una secretaria que siempre llegaba tarde, toda la vida. Entrábamos a las 7, llegaba a las 8, 8:30, a las 9. Y voy a mencionar un nombre solo por mencionarlo, María. Decía, María, pero ¿por qué no vienes temprano? No puedo, no sé, no puedo. María, no friegue. La cosa es que empecé a devolverla a su casa a cuenta de vacaciones. Bueno, y se regresa a su casa, no trabaja un día de vacaciones, 2 días, 15 días de vacaciones, 20 días de vacaciones. Mire, dije, la voy a suspender. Perdónenme, pues es que no puedo. Finalmente yo me fui de la empresa y cuando ella la despidieron, después de que me fui, la despidieron por el mismo problema de llegar tarde y empezó a trabajar en el IX como supernumeraria. La primera vez que llegó tarde le cancelaron el contrato. Y dijeron, mire aquí, perdone, pero si usted no viene a tiempo allá, los pacientes alegan porque no los atendimos a tiempo. No puede no venir a tiempo. Entonces, o ser muy amables, excesivamente amables, o el otro extremo de todo lo que le fui leyendo hoy, los dos elementos es algo que podemos mejorar. Pero aún así no estamos hablando todavía de ética. No es esa la ética. Entonces, hay 13 personas. En general, por eso comentaba que se conectan alrededor de 20 personas. Entonces voy a hacer 4 por 4, 16. Voy a hacer 4 grupos de 4. Nos va a sumar 16, o sea que hay 14. Un grupo puede quedar de 3 voy a hacer los grupos, ¿no? 3 por 4, 12. Entonces en algún grupo pueden quedar 4. En 2 grupos van a quedar 4, ¿sí? Entonces voy a abrir una sesión ahorita. Van ustedes a ingresar a esa sesión que yo les voy a abrir. Y van a tener media hora para trabajar. Cuando se vayan sumando compañeros. Uy, Dios mío, se me complica la existencia. Voy a hacer 5 grupos porque si tengo la suerte que entren más. Pero por favor traten ustedes de quedar solo 3 personas en cada grupo. Entonces en un grupo va a quedar un poco más pequeño. Cuando ustedes miren que el grupo ya llegaron a 3, ya no se asignan a ese grupo, se asignan al siguiente. Y así van escogiendo sus grupos. Yo los voy a dejar libres, ustedes se asignan al grupo que quieran. ¿Cuál es el trabajo que vamos a hacer? Es un trabajo de análisis de la realidad guatemalteca. Hace unos días ustedes escucharon que una presentadora de televisión venía de Chimaltenango para acá, tuvo un accidente en el Libramiento. ¿Se acuerdan? La señora murió y le robaron su celular. ¿Recuerdan ese hecho? ¿Sí? Bueno, ustedes los grupos lo van a analizar. Y otro de los hechos es que este fin de semana, bueno, perdón, regresemos al primer hecho. La familia presenta pide en Facebook, muchacha, por favor devuelvan el teléfono de ella, hay cosas importantes. En las redes empiezan a contar, tal vez en el teléfono estaba la evidencia por qué la mataron, tal vez no murió,
por accidente, sino que la mataron. Conjeturas que hacemos los guatemaltecos que hablamos. El asunto es que pasó, ahorita ya se olvidó, no sabemos nada de ella, ni de la causa de su muerte. Pero, por ejemplo, alguien podría decir, mire, parte del responsable de la muerte de esta señora es quien construyó la obra, el ingeniero. Ah, no, no, fue el presidente que mandó a hacer una obra de mala calidad. Otro va a decir, no, de repente ella se quedó dormida y por eso se mató. Alguien la sacó de la carretera. Hacemos una cantidad de conjeturas, pero el asunto es que ella se murió y le robaron sus documentos. Venía sola y se acabó el asunto y hasta aquí no sabemos mucho más. El día sábado, este sábado recién pasado, o el domingo, no sé, hubo un accidente por Aciole, Amatitlán. Venía una pareja y una niña de 2 o 3 años. El tema es que el señor muere, la señora queda muy mal herida con el cráneo partido, se ha roto el cuello cabelludo, el cráneo partido, y la niña de 3 años se queda ahí en el lugar de los hechos. Llega la policía, llegan los bomberos, llegan todos los mirones, llega el Ministerio Público, llega medio mundo. Y después de que llega medio mundo, espera a que recojan el cadáver del señor, lo mandan a la morgue como XX porque no tenía ningún documento. La señora gravemente herida se la llevan para el hospital de Amatitlán. Ahí la medio examinan, la suturan y se la devuelven a la familia. Dicen, miren, no la podemos tener aquí por el COVID, no tenemos insumos, llévensela. A ver qué hacen, ¿verdad? Y la niña de 2 o 3 años termina en el limbo en ese momentito, si se la lleva a la PGN, si se la lleva por la policía, ¿qué hacen con ella? Finalmente la familia se entera por las placas del vehículo, más que porque hubieran documentos del señor, y creo que de la señora sí encontraron documentos. Y el hecho es que se pierden los documentos del señor, sus tarjetas de crédito, las llaves de su casa, el acceso bancario, los teléfonos de los dos, se pierde todo. El señor se muere. La señora grave la devuelve al hospital y la familia mira qué hace el siguiente día en la mañana para poder ingresar a un centro privado. Las leyes de Guatemala no dicen eso. Dicen que el ICS lo debe atender a uno, aunque uno no sea afiliado. El hospital debiera tener la capacidad de hacerlo también. Y la bebé queda en el limbo, como digo, por unas cuantas horas, sin saber qué era de la pobre niña. Pero todo por varias cosas. El señor tal vez, algunos dicen, no, tal vez venía tomado el señor. No, es que venía peleando con la señora y por venir alegando no puso atención. Y otra vez empezamos a hacer conjeturas. La pregunta es, ¿quién se robó los documentos del señor? Los teléfonos, ¿quién fue? ¿La policía? ¿Los bomberos? ¿El Ministerio Público? Y al final no nos importa quién se lo robó, sino el hecho ético de haberse robado unos documentos de una persona que en ese momentito estaba sumamente frágil, muerto, moribunda y una niña de 3 años. Eso es lo que necesito que ustedes discutan y van a tener media hora y al regresar me hacen el favor de explicarme dónde están los elementos éticos y morales del hecho y me dicen cuáles son las repercusiones de la ética en la vida cotidiana. ¿Estamos? ¿Tienen claro? ¿Tienen alguna duda? 2 hechos. La señora que viniendo de Chimaltenango fallece, se pierde su celular. El sábado se muere un señor, le roban sus tarjetas de crédito, su teléfono, le roban su identidad, el Ministerio Público lo manda como XX. Y entonces reclamarlo, ¿quién puede reclamar ese cadáver? La esposa se está muriendo. La niña de 3 años no puede. Sus tarjetas de crédito ya trataron de bloquearlas, ya están tratando a la familia de ver cómo minimizan el gran daño que la sociedad le está haciendo a esta pareja. Señores,
ustedes como analistas de ética y moral, profesionales además, con gran responsabilidad en el Estado, van a ser como que fueran la corte celestial y me van a dar mi información. Pero por favor, no me cuenten el cuento. No sé, tal vez métanse a internet y saquen un poco de más información de qué pasó. Pero más que contarme el cuento que ya les acabo de contar yo, necesito que me den análisis de la situación, de las implicaciones para la vida social, para la vida pública, para la vida de las familias, de las personas, cuando nosotros no somos completamente éticos. ¿Estamos? Entonces, empiezo a hacer ahorita, ¿cuántos grupos dijimos? 5 grupos, ¿verdad? 5 grupos, ¿sí? Ya Cada vemos quien, 15. ya hay 15 15. participantes, incluyéndolo usted. Ah, no, yo no cuento. 14. 14. Entonces yo no cuento. Ustedes escogen la sesión donde quieren estar, pero cuando miren que hay 3, se pasan a otra. Al final todos van a tener opciones. Si tienen una duda, me escriben ahí, porque yo voy a estar presente en la sesión. No, no estoy presente con ustedes, pero si me avisan, yo voy al grupo que tiene alguna duda. Y les voy a dar media hora para que trabajen. ¿Estamos? A partir de este momento tienen media hora. Yo hablé con Axel y le pedí tiempo para trabajar con ustedes un ratito más. Y me dijo que no había ningún problema. Tampoco quiero trabajar aquí hasta medianoche. Pero en la medida que ustedes sean efectivos y me den cosas así, yo voy a saber si realmente ganaron, aprendieron o no aprendieron, o si solo están repitiendo teoría. Corre tiempo. Perdón, licenciado. ¿En Diga. dónde? Ah, aquí están las salas de grupo. Ya las quiere, ya las pueden ver ahorita. Ustedes, digamos, eligen uno y cuando llegue a 3 se pasan directamente a escoger otro grupo. Total, todo el mundo va a tener grupo al final. Ya algunos empezaron a escoger. Juan Carlos ya está en el grupo 1. Gerson está con Juan Carlos y Cintia. Ese es el grupo 1 lleno. Alicia Mauricio en el número 2. Nadie más con ella. El grupo 3 ya tiene también 2 personas. Los de María Sánchez y Leslie están en el 5. Y Alicia Mauricio está solita en el grupo 2. Sin embargo, Gabriel no ha escogido grupo. Gladys tampoco. Janet Herrera y Lal, no sé quién es Lal, tampoco han escogido grupo. Les doy casi un minuto si no empiezo a asignar yo. Sin escoger. Gladys Ávila no ha escogido. Diga. Gladys y yo vamos a trabajar juntas, nos faltaría uno más. Ustedes escojan un grupo porque no saben ningún grupo. Janet y Gladys no saben ningún grupo. Pero ¿dónde nos anotamos? Perdone. Yo les acabo de mandar ahí. Ustedes pueden escoger el grupo donde quieren estar. Eric está solo, por ejemplo. Si quieren las pongo con Eric Castillo. Sí, está bien. ¿Ya están asignadas? En el grupo 5 hay 4 personas. Tengo que quitar a alguien.
Buenas noches, Lick. ¿Cómo está? Gusta saludarlo. No había podido ingresar porque venía manejando. No le escucho, Lick. Lo voy a poner en un grupo, porque todos están Ok. trabajando en sesiones. Gracias. Entonces, va a estar con Alicia, Mauricio, Eric Castillo y Gladys Ávila, ¿oye? Ok, gracias, Lick. Muy amable. Bueno, bien, ánimo.
Ahorita la voy a mover hoy. ¿Con quién me dijo que estaba? Con Catalina y se unió Alicia. Bueno, ¿Quién es Catalina? Estaba Cintia Ávila, Gerson, Juan Carlos. no, Catalina, Gladys Catalina Gladys Ávila. Ávila. Sí, Gladys Ávila. Ah, ok. gracias. El grupo quedó grandísimo, usted. Ya. Ya lo he admitido. Alexander, buenas noches. Alexander, buenas noches.
Gabriela, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Miren, los compañeros, todos están trabajando en pequeños grupos. La voy a poner con Eddie López, Gabriel González y Xiomara Marchorro. ¿Hoy? Va, está bien, licenciado, gracias. Es el grupo 4. Oscar, buenas noches. Le agarró el dedo de la puerta. Oscar, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Eli. Los compañeros están trabajando en grupos. Lo voy a poner con el grupo 1, ¿eh? Solo para que esté dentro de un grupo. Ah, ok, gracias. Debe aceptar el grupo que lo puse. Ok. Sí.
Ya, licenciado, estamos. Ok, falta ahí solo 8. Estamos esperando que los demás vengan. Casi ya faltando como 10 minutos se integró Oscar Sandoval con nosotros en el Sí, grupo. entró tarde, entonces se los puse a ustedes para que pues, viera qué estaba pasando un poco, ¿eh? Todavía hay alguien más que está tratando de entrar otra vez. Bueno, ya estamos todos, ¿verdad? Ya la mayoría. Muy bien. La clase termina justo ahorita. Algunos en algún momento cuando voy a este ejercicio y me tomo más de la hora, me dicen, mire, se acabó su tiempo, se acabó y entonces no quisiera caer en ese problema. El que desee irse, pues la vamos a permitir, le vamos a dejar que se vaya, ¿no? Los que quieran quedarse conmigo unos 10 minutos más, pues pueden continuar la clase conmigo. Yo había pedido permiso, como les mencioné en algún momento de mi participación anterior. De esa manera todos pueden participar. Pero si alguien a partir de ahorita quiere retirarse, puede hacerlo sin ningún problema. Otro grupo me pidió que tenía una pequeña presentación. Entonces ya activé que todos los grupos puedan participar. Entonces, vamos a empezar claro, conciso, directo, al grano, para que vayamos haciendo una pequeña discusión. Entonces, cuando el grupo 1 empiece a hablar, por favor, y diga algo que el grupo 2 quiere opinar ahí, pide la mano, pero no se la tengo que dar yo. Usted solo pide la mano, el otro entiende, van a estar atentos, le dan la palabra, pero no para pelear, no para confrontar, no para descalificar, sino para ir enriqueciendo el diálogo, porque la clase al final es vida, y es lo que yo necesito de ustedes. Grupo 1 empieza, por favor. Si quieren, Gracias, licenciada y compañeros. Nosotros creemos que en estos dos tipos de situaciones, primero hay varios temas que tocan. Uno cultural, otro de principios y otro de moral. Ambos accidentes pues fueron lamentables y creo que las circunstancias de la situación permite que a veces lleguen muchas personas que van a aprovecharse y a tomar lo que no les corresponde, sin pensar con el daño que hacen a las personas a futuro. Entonces, si somos formados desde nuestra niñez con principios sólidos, si en nuestra educación primaria y secundaria la moralidad nos es inculcada y nuestra responsabilidad es a formar personas de bien, pensamos varias veces en mejor hacer el bien y no el mal. ¿Ya? Pero como le digo, la situación ahorita, las circunstancias, quizá proceden a que la gente se aproveche de ese tipo de accidentes para afianzarse a veces del dinero de las personas, de las cosas de valor. ¿Y qué sucede muchas veces? No piensan y ni meditan lo que a futuro pueden pasar como en la situación de la niña. Otra situación que puede darse también es que a veces hay gente que quiere llegar a apoyar, pero a veces son más los malos que quieren aprovecharse de la situación y es mejor la gente entonces se retira, la que quiere apoyar, ¿verdad? Y eso sucede, por ejemplo, sin menospreciar a los paisanos, pero en el área de Occidente, ¿verdad? En el área de Occidente, ahí el que se opone sale vapuleado, como decían unos amigos. Entonces, a veces la gente, aunque quiera ayudar, mejor se retira. Entonces, nosotros creemos que todo viene desde principios, formación cultural y de moralidad. ¿Y dónde queda la ética? Dependerá de las circunstancias del momento, ¿verdad? Esa es nuestra conclusión, compañeros. excelente. Grupo número 2, si quiere hacer su presentación o participación, como quiera. Grupo 2, no. Ah, no, sí, grupo 2. ¿Quiénes eran del grupo 2? ¿O no había nadie en el grupo 2? Creo que lo dejaron vacío, ¿verdad? Me abandonaron ese grupo. Grupo 3.
Diga. Perdone, el de nosotros, ¿qué grupo era? El de Janet Herrera. Mire, ahorita Porque como Gladys Ávila, es que no. grupo no 3 estaba Ajá. Alicia Mauricio, Emanuel Ajá. Antillón, Eric Castillo, Gladys Ávila y Janet Herrera. Va, esas somos nosotros. Grupo 4, Alexander, Eddie López, Gabriel González, Gabriela Rivera y Xiomara Marchoro. El grupo 5, Flor de María Sánchez, Gladys Cárdenas y Leslie. Le escuchamos. Bueno, licenciada. Entonces nosotros... Al grano, ¿verdad? Ajá. Que principalmente la responsabilidad, ¿verdad, licenciado? La responsabilidad, que es el factor principal del ser humano, ya que cuando uno va en carreteras o va en el ambiente, es necesario cuidarse de todo, principalmente cuando uno va en tráfico, tratar la forma de no tomar, de no beber. Si voy a beber, pues miro quién me maneje, o llevar un piloto extra que no vaya a estar bebiendo. Y en todo esto hay que cuidarse mucho y no perjudicarnos. Si no hay un accidente, tratar la forma de colaborar, tratando, así como a nosotros nos quisiéramos que nos auxiliaran en momentos de accidentes, también nosotros así tratar a los demás, pensando que son nuestras familias, ¿verdad? Y no aprovecharnos de la situación, porque aquí los pilotos de los carros también se aprovechan muchas veces de la situación de las personas, ¿va? Y una de las cosas principales está el respetar la vida de las personas, la justicia y sus autoridades, la honestidad, la libertad, la responsabilidad del propio ser humano, la tolerancia, la verdad, decir la verdad, ser íntegros, la compasión. Todos esos casos, esos son principios de la ética, ¿verdad, licenciado? Y Concretamente, ¿qué vieron ustedes ahí entonces? vimos lo que es la falta de respeto, que influye mucho en estos casos, porque el ser humano nos alteramos, los nervios se apoderan de nosotros, y por lo cual es necesario tener control de uno mismo y no faltar respeto a las demás personas. Ser tolerantes y ser conscientes, pues, de que cuando son accidentes así, uno se altera y no haya la forma como resolver las situaciones, sino más bien a veces nos aprovechamos. Y entonces está el robo, la injusticia, la deshonestidad. Ahí solo me está citando valores. Exacto, licenciado. En el hecho. Ajá. Bueno. ¿Estamos? No sé si alguien del grupo quiere ampliar. Tal vez solo, licenciado, mencionando de los antivalores, a nivel humano, las personas se vuelven insensibles ante el dolor, ante todos esos hechos, y se manifiesta mucho el egoísmo y el interés personal. Muy bien, muchas gracias. ¿Están ustedes? Bueno, sí, Estamos licenciado, listos. y en los dos casos vemos pues que hubo hurto. Pues yo quería hacer una comparación, licenciado, no sé si me da tiempecito, de que, bueno, es muy diferente la cultura, ¿verdad? Y no sé en qué forma es, tal vez en la educación la diferencia, porque vamos a visualizar el comportamiento no del guatemalteco, sino que de las estadounidenses, ¿verdad? O de los otros países, pongámosle China.
es una educación bastante, de plano es bastante ruda, ¿verdad? Que no le permite al ciudadano actuar de esta forma en ocasiones, en estas ocasiones, porque una noticia que decía no sé si fue en China, que la persona dice que había dejado su celular, su cartera y no sé qué en un baño privado, en un baño público. Y él no se dio cuenta y salió y se fue. Pero no sé cuántas horas tardó él decía que había tardado horas en regresar por sus objetos y los había encontrado ahí donde los había dejado y tanta gente que entraban a esos baños, pues. Entonces, esa noticia la vi yo en el Google. Y entonces me pongo a pensar, pues, que la diferencia, pues, pienso que está desde un principio en la educación de la persona, o es que no nos educamos de una buena manera, o es que, ¿qué pasa? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, pasamos al siguiente grupo. Gracias, entonces pueden quitar su presentación y escuchamos al grupo 4. Gracias, licenciado. Es la nuestra la que ya está aquí colocada. Muchas gracias. Ah, se habían adelantado. Sí, sí. Dele, pues, Ok, por favor. nosotros identificamos 3 acciones en cada uno de los 2 escenarios que usted nos dio. Y por ejemplo, en el accidente de Vivian Vázquez, pues pudimos constatar y definir como grupo que obviamente la actitud de las personas que la encontraron y le robaron sus pertenencias, pues definitivamente denota la falta de moral que hoy en día vivimos en nuestra sociedad. Esto también denota la falta de valores que hoy en día se ve reflejada en la sociedad guatemalteca y lo podemos ver en varios escenarios, no solo en este accidente, ¿verdad? Sino, por ejemplo, en la administración pública, que es lo que estamos estudiando, por temas de corrupción, malversación de fondos, etcétera. En el aspecto número 3, algo que decía una compañera ahorita, al momento de un accidente, lo primero que se debería valorar es la vida y el respeto a la vida, cosa que no se hizo. Entonces, si valoramos la vida de las personas por sobre cualquier cosa, deberíamos de optar por prestar primeros auxilios, llamar a emergencia, a los bomberos, lo que nosotros consideremos para poder apoyar a estas personas. Ese es en el caso del accidente de Vivian Vázquez. En el segundo ejemplo que usted nos dio, en el accidente de Amatitlán, también identificamos 3 aspectos. Y número 1 puede ser el tema de la pobreza y la falta de oportunidades. Esto de alguna forma orilla a la gente a actuar de forma incorrecta y promover los antivalores, ya que se valora más lo material que lo moral. En el punto número 2, la falta de principios y valores que eran inculcados en nuestro hogar y que cada vez se van perdiendo por falta de ética y moral. Y en el número 3, las personas se están acostumbrando a obtener las cosas de forma fácil, sin hacer el más mínimo esfuerzo, no importándoles si perjudican a otras personas. Y en casos graves como este ejemplo que usted nos daba de la niña, ¿verdad? Esas son las 6 conclusiones que nosotros sacamos de los 2 accidentes y ahora uno de mis compañeros pues va a agregar alguna conclusión y si tuvieran alguna pregunta pues con mucho gusto. Muy bien, gracias. Sí, licenciado y compañeros, pues como conclusión aquí entra el juicio ético. Es un juicio ético, ¿verdad? Es la facultad que nos da a razonar y determinar la acción, conducta o acción, cuál es la más adecuada. Entonces, nosotros concluimos de que las personas en sí tienen la decisión de actuar bien o actuar mal, ¿verdad? Y esa es la conclusión, licenciado. Les agradezco. Entonces, vamos con el siguiente grupo, que sería el grupo 4, ¿verdad? O grupo 5. 5. Grupo 5, licenciado. Ok, les escuchamos. Gracias. Pues conversando con las compañeras, realmente llegamos a varias conclusiones, compañeros. Uno, obviamente, la falta de valores. Nosotros llegamos a la conclusión que los valores son inculcados, entonces en ningún momento tendría por qué estar justificados por la necesidad, por la pobreza o porque se dio la oportunidad. Nosotros pensamos que los valores bien cimentados son
inherentes a la persona, por lo tanto no tendrían por qué justificar ni estar medidos bajo alguna circunstancia. Dentro de los valores nosotros identificamos también la falta de empatía de todas las personas, ya que en algún momento, o sea, son personas que están en un estado de vulnerabilidad y en algún momento nosotros pudiéramos estar en esa situación, ¿verdad? Otro punto importante que nosotros detectamos es, en principio, nuestra sociedad está bastante, la sociedad como tal está bastante corrompida. Recordemos, hay muchos factores que realmente no vienen al caso, pero desintegración familiar y tantas cosas que no vienen al caso. Lo que vamos al punto son de los valores propiamente. La ignorancia de las personas en poder, en llevarse los documentos, impidiendo que las autoridades, en este caso la policía, el Ministerio Público, pudieran tener alguna pista de que realmente, o sea, que exista la posibilidad que no fue un accidente, que fue inducido, pero sin pruebas y sin nada, cómo poder ellos hacer alguna investigación también afectan la justicia que en algún momento les queda vedada a estas personas, ¿verdad? Solamente. Gracias. Flor de María, Juan Carlos había levantado la mano. Sí, yo creo que complementas algo ahí importante donde dices que a veces en los hogares la misma desintegración forma parte de esa baja moralidad, porque a veces de los hogares desintegrados se vuelve tan compleja la situación. Nosotros también lo tocamos, que eso es parte de las situaciones que se viven en los hogares y que a la larga pues perjudican en la formación de la niñez, en su formación moral y de principios. O sea, sí, para nosotros, como grupo, sí lo tocamos, lo analizamos. No lo pusimos ahí porque creímos que era algo externo, pero sí, ya que tocan el tema ustedes, creemos que es importante dentro de esto, en la no formación de valores de la juventud. Solamente. Muy bien, entonces yo quisiera que me regalen unos 5, 8, de repente hasta 10 minutos les pueda robar hasta las 1:30, no sé, espero que no. En primer lugar, me gustaría que sacar este curso, cursarlo, tener 100, no sé con cuánto se gana, creo que no sé con cuánto se gana. No sea el objetivo, sino convertirlo en vida. Exacto. Y entonces, lo primero que tenemos que comprender, y fui anotando lo que ustedes decían, es que nuestros actos tienen consecuencias. No importa si yo hice una mala carretera, si yo no señalicé bien la carretera, si yo me eché los tragos y por eso venía tomado, no se sabe. Si alguien quiso matar a la periodista, todos los actos del ser humano tienen consecuencias. Lo dije la semana pasada, hay actos humanos, y el acto humano se caracteriza por libertad y voluntad. Y cuando hago ejercicio de eso, me vuelvo responsable de lo que hago. Lo que pasa es que no lo miro. Y entonces eso me lleva a lo que comentaba la compañera en otros países, que encontró algo en el baño, alguien dejó. En Japón aparecen tiradas billeteras, aparecen tirados paraguas, que la gente los deja en el metro y en el transporte público. Y todo el mundo lo entrega. Y el gobierno tiene obligación, por ley, de guardar esos paraguas. Allá un paraguas posiblemente cueste $1, si no menos, $1 estadounidense. Digamos que cuesta 10 quetzales un paraguas. Pero en algún momento el gobierno de Japón se vio en el problema que tenían bodegas y bodegas y bodegas de paraguas olvidados. Entonces para ellos era carísimo seguir guardando los paraguas esperando que llegaran. Porque anotaban y metían en una computadora, se encontró entrar a la furgón del metro a tales horas, tal día, y le ponían un aparatito y además eso se registraba con un código QR que se metía en un sistema, de tal manera que cualquiera pudiera ir a reclamar su paraguas. Imagínense, gastaban ellos millones en guardar los paraguas que dejaban olvidados y que cuestan 10 quetzales. Pero lo que sucede
es que la gente los entregaba. Lo mismo si encuentran una billetera, hay personas que han dejado su maletín con dinero, con computadoras en el carro del taxista y él lo entrega. Porque tienen el cuidado del otro. La sociedad se construye si yo cuido al otro. Si yo soy responsable de mis decisiones y de mis actos para cuidar y promover ¿a quién? Al otro. No tiene que ser mi hermano ni mi familiar. No tiene que ser de mi misma raza, como dijo alguien la semana pasada, o etnia. No tiene que ser ni en mi mismo color, ni nivel económico, ni siquiera en mi mismo pueblo. Es un ser humano y es una persona a la que yo cuido y a la que yo protejo. ¿Por qué? Porque es mi sociedad, es mi Guatemala. Y entonces, cuando los políticos que los acusamos tanto de robar, lo hacen, es porque los demás somos cosas para ellos, porque los demás no valemos nada, porque solo fuimos el medio para llegar allá. El problema es que no solo son ellos, y por eso quise poner el ejemplo de estos dos casos donde la gente fue y se robó ¿qué cosa? Lo que no era en ese momentito de nadie, porque el otro estaba en una situación de vulnerabilidad, donde no se podía defender, donde estaba a merced del grupo, y el grupo lo traicionó y le robó sus cosas. Entonces no es solo el político, el presidente, el diputado, el ministro, todos esos ladrones que decimos nosotros. No, somos nosotros mismos los que llegamos ahí y robamos. Y un amigo me comentó hace años que él escuchó una ambulancia y dijo, ah, no, qué chingan esos. Perdón por la palabra, él es de Chiquimula. Y no se quiso mover. Y aquellos, y no se movía. Al final se hizo a un lado, llegaron a una esquina, bueno, pasen pues. Y los dejó pasar. Siguió, y cuando llega a la cuadra de su casa, era un su tío que le dio un infarto y se estaba muriendo. Como él lo retrasó, el tío murió en la entrada del hospital. Nuestros actos tienen consecuencias o para los que amamos, pero también para los que no amamos. Y la ética, más que la moral, la moral mira lo bueno o malo que usted hace. Usted, el bien y el mal, pero la ética es lo que usted hace que daña, compromete y deshace la vida de quién, de los demás. Cuando yo doy ese curso de ética, yo pienso, quisiera que al final mis alumnos, ustedes, puedan llevarse entre las manos la conciencia de cuidar al otro, de no perder esa sensibilidad, como lo que ustedes dijeron. Cuando yo construí mal el paso, el libramiento de Chimaltenango, yo que lo hice y que autoricé, yo no pensé en las personas, pensé en mi dinero. El ingeniero que diseñó eso y lo hizo mal, no pensó más que en su dinero, pero no en los demás. Entonces la ética pública, la ética profesional, y por eso les mandé a leer varios códigos de ética, porque quería que se dieran cuenta que la ética se basa en valores, pero en la práctica estamos llevando muchos antivalores porque los ingenieros que hicieron eso lo hicieron mal, porque no son éticos. Y el ministro que autorizó eso no es ético. Y el presidente que avaló eso no es ético, porque los demás para ellos somos cosas a las que pueden robarle sus cosas, como le robaron al señor que se estaba muriendo o le robaron a la persona que murió accidentada allá en Chimaltenango. Y entonces existe algo que se llama la teoría de las ventanas rotas. Y la teoría de las ventanas rotas es un ejercicio que hizo el alcalde de Nueva York allá en, no me recuerdo, hace unos 30 años posiblemente, que dejó un carro nuevo del año en una zona de gente de mucho dinero. Y pasó una semana y el carro estaba ahí íntegro. Cuando vio eso, dejó un carro similar, pero en una zona equivalente a la Limonada, digamos, o a la zona 18, o a la Carolingia. En cuestión de 2 horas, el carro estaba desmantelado. Entonces él pensó, son los pobres. Los pobres son los ladrones, no los ricos. Entonces alguien le dijo, estás sacando conclusiones equivocadas. Vamos, le rompemos las ventanas al carro
que lleva una semana de estar ahí y veamos qué pasa. Por eso se llama la teoría de las ventanas rotas. Entonces, rompen las ventanas y se van. En la tarde regresan y el carro estaba desmantelado. Porque la gente de dinero también comprendió que ese carro que no era de nadie, que tenía una semana abandonado, que ya le rompieron las ventanas, se podían robar las cosas que tenían. Las llantas, el radio, los sillones y todo eso, porque no era de nadie. Entonces, cuando las cosas públicas no son de nadie, son de todos, pero no de nadie, entonces podemos hacer feria con ellas. ¿Cómo hicieron ahí? Entonces, la comunidad, las personas debemos cuidar a la sociedad. ¿Quién más que nosotros para cuidar las cosas públicas, las cosas de los demás? Porque eso nos va a dar a nosotros la capacidad que mañana nos cuiden, que mañana nos protejan los demás. Que yo puedo caminar en la calle y estoy consciente que hay gente cuidándome. Mis conciudadanos, mi gobierno, mis vecinos, mis amigos, mi papá, mi mamá. ¿Cuántos papás violan a sus niños? ¿Cuántos abuelos, tíos violan a sus niños? ¿Por qué? Porque no pensamos en el otro y en la consecuencia de nuestros actos. Y eso puede ser muy moral, pero más que todo es ético. Porque se repite y se repite y se repite, destruyendo a nuestra sociedad. Entonces es cierto que los antivalores empiezan a parecer la norma y lo que todos tenemos que hacer. Pero se nos olvida que si destruimos la sociedad, como dijo Adela Cortina en la primera diapositiva, o la primera vez que les hablé, si los ciudadanos no son morales, la sociedad no es moral. Si los ciudadanos no son éticos, la sociedad no es moral. Entonces, la ética en general, ¿en qué consiste? En hacer lo correcto. Si usted hace lo correcto, ¿verdad, Alexander? Si Cintia hace lo correcto, si Eddie López hace lo correcto, si cada uno de nosotros hace lo correcto en su casa, en la carretera, en su trabajo, lo que vamos a tener es una sociedad que se puede transformar y donde nosotros vamos a romper esos lazos de antivalores y vamos a crear un mejor país para todos nosotros. No son los pobres los que tienen antivalores, no son los ricos los que tienen valores. Somos los ciudadanos, somos las personas que con libertad asumimos optar bien y hacer lo correcto. Si no lo hacemos, Guatemala va a seguir como está. Entonces, señores, muchas gracias, me regalaron media hora de más. Creí que se iban a ir todos y me iban a abandonar. Pero terminamos el curso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Un placer verlos y estar con ustedes. Cuídense. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lick. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Lick. Gracias por todo. Pórtame bien, por favor. Xiomara, haga lo correcto, por favor. Está bien, licenciado. Nos vemos el 22, Lick. Carlos, Feliz noche, bien. Lick. Espero verlos, Elder, buenas noches. Espero verlos en su examen de graduación. Un gustazo. Gracias, licenciado. Me gusta de verlo nuevamente, en que sea por este medio. Gracias. Muy bien, gracias. Cuídense. Buenas noches a todos. Feliz noche. Nos vemos el 22, licenciado, todavía en la última de ética de la Contraloría. Ah, sí. Ah, sí, ahí lo he estado viendo. Ah, buenísimo, dice usted. Ese es mi profe, dice usted. Ah, sí, así dije en la oficina. Él me da clases. Miren, ese viejito es mi profe. Dígalo así, me gusta. Mucho gusto, un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, compañeros. Xiomara, ¡Ay! ¿Qué manda? pórtese bien. Siempre, licenciado, usted sabe que sí. No invite. Vaya. Un abrazo, pues. Saludos a su la familia. Adiós, Igualmente, igual. licenciado. Bendiciones.